Uno como docente inicialmente siempre está atento del proceso pedagógico desarrollado entre docente y alumno. Ese trabajo es totalmente productivo siempre y cuando lo llevemos, como se dice, con un ojo clínico, es decir, un ojo que observe con mucha atención lo que se está desarrollando desde el punto de vista formativo. Estoy hablando desde el punto de vista formativo. Ahora, en atención a ese cambio de la manera de investigar convencionalmente, surge para tratar de hacer la inversión de ese proceso, surge de esa vivencia que tuve con estudiantes de educación media y con estudiantes de educación universitaria. Ese proceso fue desarrollado durante 30 años de trabajo pedagógico, que comencé a observar en mi trabajo de aula y en mi trabajo de laboratorio, que mis estudiantes me preguntaban y yo como docente les respondía. Eso me llevó por allá en el año 92, estando reunido con un grupo de estudiantes en el laboratorio de biología, posterior a una práctica, que se quedaron algunos de esos estudiantes que son curiosos, y ellos comienzan a hacerme una serie de preguntas, pero ya a título no de la formalidad de la actividad de clase, sino ya estábamos en una conversación. Claro. En ese momento que estamos ahí, en el año 92, en el laboratorio de biología del Liceo Bolivariano de Boconojito, para ese momento no era bolivariano, sino Liceo de Boconojito. Los estudiantes me abordan y bueno, ahí con una serie de preguntas. Y en ese momento es que se prende o se enciende la chispa para pensar, investigar, hacer investigación de manera contraria a cómo se ha procedido hasta ahora. Pero aquí hay que hacer énfasis en la esencia del método. Todo método de investigación tiene algo que lo caracteriza de los diferentes métodos. Por ejemplo, el método inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. El método fenomenológico se encarga de estudiar desde el punto de vista mental la experiencia y el sentimiento del investigado. Bueno, y los métodos estadísticos se encargan de hacer los cálculos, pero tratando de llevarlos a la objetividad. Eso que les estoy comentando es lo que caracteriza cada uno de los métodos. Ahora, ¿qué caracteriza definidamente al método inverso de investigación? Es que los datos se levantan en función de la necesidad y el deseo que tiene el investigado de conocer el fenómeno que se le está presentando en la realidad. Repito, la esencia del método inverso de investigación está dada porque se toma en consideración es la necesidad y el deseo que tiene el investigado de conocer el problema que se le está presentando en la realidad, aféctele a él o no le afecte. Eso es la condición sine qua non, diría yo, que identifica al método inverso de investigación. Porque, como usted dijo, profesor, este es un método revolucionario, es decir, un método transformador, un método que trae consigo mismo en el proceso propio de él cambios. Y esos cambios son los que debemos asumir
quienes hacemos vida en América Latina y en el las otras áreas del tercer mundo. Porque esto, haciéndolo de esta manera, sería el proceso que nos permitiría tener nuestros propios procesos generadores y productores de conocimiento. Y si tenemos nuestros propios procesos, es decir, nuestros propios métodos y nuestras propias metodologías, eso nos va a permitir obtener o producir nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestra innovación y nuestra inventiva en este lado del mundo y en el parte del tercer mundo, como lo denominan. Si eso lo hacemos de esta manera, y yo diría, hacerlo de esta manera, atreviéndose, eso sí nos haría en el largo plazo personas autónomas, países autónomos, y realmente lograríamos tener nuestra soberanía. Es decir, ¿por qué soberanía? Porque la producción científica, tecnológica sería propia si logramos crear los métodos para producir. Es fundamental que quien se atreva a crear algo diferente, ese creador tiene que promover la proyección y la validación de esa creación. En ese caso yo he sido muy insistente y eso me ha permitido la apertura de las instituciones académicas como la Universidad Ezequiel Zamora, como la Universidad de los Andes, como la Universidad de la Fuerza Armada. Con ellas he hecho ya un trabajo. Eso producto de esa condición de la perseverancia. Pero a uno como creador se le presentan limitantes cuando uno quiere o necesita proyectar eso que está mostrando o tratando de mostrar. Nosotros los académicos nos hemos apropiado de los procesos, de los métodos y las metodologías. Y como nos hemos apropiado de eso, vamos a donde está un problema y llegamos con todos esos procesos, esas técnicas y esos procedimientos y esos instrumentos a hacerle la pregunta en este caso al investigado o en este caso al afectado por X fenómeno, por una inundación. En el caso cuando yo fui, a los afectados por la fiebre hemorrágica venezolana. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos ¿por qué nosotros desde la academia nos dirigimos a las comunidades? ¿Por qué desde la academia nos dirigimos a los campos a hacer la investigación, sea etnológica, sea antropológica, sea fenomenológica, o sea la investigación objetiva tradicional? Porque quien tiene el conocimiento es nuestro informante. Nosotros desde la academia tenemos que comenzar a reconocer y a valorar ese conocimiento que tienen nuestros informantes. Porque los levantamos, los recabamos, los registramos y los procesamos y los sometemos al proceso de análisis e interpretación. Nosotros desde la academia como investigadores lo que somos es sistematizadores de lo que sabe la gente de las comunidades. Por allá en los años 80 fui alumno del doctor Orlando Albornoz. Cuando estudié en Caracas una maestría, fue mi profesor. Y yo en esa oportunidad le hablaba como estamos hablando ahorita. Me decía, sí, Enrique, esos conocimientos que tienen las comunidades, que tienen las personas, son de mucho valor. Pero ellos no los tienen sistematizados.
Todo método de investigación tiene que tener un elemento o un principio que se denomina la rigurosidad. Aun siendo un método flexible, el investigador tiene que estar muy pendiente de todo ese proceso que se desarrolla cuando se están levantando los datos. Y en este caso, con el método de investigación, para evitar o minimizar esa desviación, tiene que generarse una confianza entre investigador e investigado. Y ese elemento es influyente y determinante para esa rigurosidad con que se levantarían, se generarían y se registrarían los datos. Por eso yo digo que el método surge de una experiencia docente a nivel de educación media y a nivel de educación universitaria, pero también de investigaciones realizadas con mis pares campesinos. Y lo que quiero comentarles o compartirles a ustedes y a quienes nos están viendo y escuchando es lo siguiente: que el método inverso de investigación es un proceso que todavía está en construcción. Y digo que está en construcción porque yo estoy montado ahora en un proceso de validación del método. Pero esa validación la estoy haciendo por 3 procesos. Primer proceso, opinión de la comunidad académica. Segundo proceso, por aplicación, que ando haciendo en el momento que estoy dictando mis conferencias, mis charlas o realizando mis conversatorios. Y la otra manera de validarlo es por el juicio de expertos, que ya tengo los 3 expertos que me van a validar el método. En esas revisiones previas que yo he realizado para los efectos de hacer el estudio de validación, le comparto que conseguí lo siguiente. Yo estaba ahora buscando antecedentes, y el único antecedente que conseguí por ahí fue que me dicen que los métodos, nadie ha validado un método, que los métodos se validan solo en el transcurrir del tiempo que lo van usando los investigadores, pero eso no está escrito. Y entonces, ¿en qué me voy a fundamentar yo para validar el método inverso? Es en todos esos datos que se van a generar, tanto por esos 3 procesos, y que yo los voy a sistematizar. Y yo diría que los resultados de esos 3 procesos va a ser un estudio pionero de validación de un método por primera vez. Eso es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo hablo del método inverso de investigación, a veces se toma como algo así a la ligera. No, yo considero que no debe tomarse a la ligera, porque es un proceso de más de 30 años. Claro. 30 años para concebirlo hasta el año 2022. Y ahora, 4 años después, son 36 años en ese proceso de construcción. Ahora, yo pienso que voy a dejar también ese otro trabajo, ese otro producto de validación del método, para quienes vengan detrás. A lo mejor si van a tener algún elemento como antecedente al cual ellos puedan referenciar y en el cual puedan apoyarse. Si estamos hablando de ese nuevo método y usted está haciendo referencia a la democratización del conocimiento, pero es que ese conocimiento se va a generar con el método. Pero como ese método nos va a permitir o nos conlleva a la valoración y al reconocimiento de los saberes de nuestros investigados, eso va a conllevar a la democratización de ese conocimiento. Pero hay que tener presente que el método es muy práctico, se caracteriza por su practicidad. Y usted me está hablando de la nueva educación. ¿Por qué? Porque es que eso salió de todo un proceso pedagógico educativo que se llevó inicialmente durante 27 años en el Liceo Joconito. Con mis estudiantes, allá fue donde se inició eso.
Me estoy como ya emocionando. Claro. Pero es que eso es lo que debemos hacer, ¿no?, los maestros. Es decir, es eso lo que debemos hacer los maestros de educación inicial, de educación primaria, de educación media y de educación universitaria. ¿Qué es lo que debemos hacer? Atrevernos a hacer esos cambios, atrevernos a hacer esas transformaciones para poder dar esas aportaciones. Como habla un trabajo del cual fui parte de él, que habla de lo que es el conocimiento aportativo. Eso es lo que debemos hacer los maestros de los diferentes niveles, el conocimiento aportativo.